pero bien. Así he visto. ¿Y qué trabajo? Mucho, mucho con las cabritas veo. ¿Ah? O sea, hay que sacar la leche. Yo me despierto como un cuarto para las 6. Me despierto, pero me despierto por la luz porque empieza como, yo no pongo el despertador, entonces siento que ya están empezando las bandurrias y sale la luz y me despierto y a veces pienso que es más tarde y y ahí tengo que ver la hora y siempre es temprano, siempre es antes de las 6. Ay, qué Y, maravilla. y ahí me levanto y voy a prender una olla que tiene que hervir para esterilizar la leche, o sea, la máquina donde voy a sacar la leche. De ahí voy, mientras que eso se calienta, que se demora mucho tiempo, como 50 minutos, voy a darle la comida a las gallinas, suelto los gansos, los pollitos, y ahí me tomo un té. Y de ahí después tengo que ordenar las cabras y empiezo a ordeñar. Y después hay que guardar la leche y no hago todos los días queso, también guardo la leche. Entonces, pero hoy día me tocó hacer queso y después vino un grupo que de repente acá arrendamos el espacio también. Entonces vino un grupo como de una junta de vecinos que querían estar finalizando el año en otro entorno, no en la ciudad, sino en el campo. Así que ahí estuvimos con algunas personas aquí de Purranque. Ay, qué entretenido. Sí, Y ahora de la gente mí, está buscando harto eso, ¿no? Estar sí, en sí. contacto con la naturaleza y los animalitos. Oye, una Y, pregunta, hace cuánto tiempo vives tú en el campo? o sea, yo siempre he vivido del año, a ver, tendría que del año, a ver, déjame acordarme, em, 91, del 93, del año 93 vivo en el campo, pero en diferentes campos. Primero en el Cajón del Maipo, también nací como cerca, en un cerro. Después en Colina, que también era campo. Y ahora hace 24 años, voy a cumplir 25 años acá. Pero donde más me ha gustado en el Cajón del Maipo y acá. Sí. Es un clima muy diferente en todo caso, ¿no? Allá en Sí, el muy sur. diferente, ¿no? Incluso en un momento yo pensé volver al Cajón del Maipo, porque fue justo en la época que yo me separé de mi primer marido y mis hijos eran chicos y yo estaba muy sola acá. O sea, mis hijos tenían 5, 7 y 10 en ese tiempo. Yo Ah, también tenía tienes tres hijos. 33. ¿Ah? También tienes tres hijos. Sí. Y en ese Ah, muy tiempo bonito. yo tenía Ya. 33 años. Yo ahora me Ajá. acuerdo de eso y conozco, mi hija ahora va a cumplir 32. Sí, Ya. hija mayor. Sí, ya tengo tres nietos. Ah, oye, pero te Sí, ves muy joven. Yo sí, todavía, si no, mis hijos son pequeños, bueno, sí, no tan sí, pequeños, eso me pero decías tú, sí. sí, sí, mi hijo menor tiene 13. Igual El- hay una diferencia enorme porque lo que tú comentas es campos, vida de granja, o sea, con animales y eso. A mí me han preguntado muchas veces y no, pues yo siempre he vivido o sea, hace 25 años que me fui de la ciudad y he vivido ya 20 años acá, viví en México también en la montaña, pero no con animales, ya, con principalmente plantas. plantas, árboles, muchos pájaros, aves. Entonces me he dedicado, para mí, me he dedicado a mover árboles, a trasplantar Mm, árboles, a mover seres vivos que son como de sí, otra especie, porque digamos los animales se parecen más a uno. ay, sí, yo ahí Eh, sufro con eso porque yo todo el tiempo yo también planto, hago reforestación, he plantado como 250 árboles de CONAF, un proyecto también, y es muy difícil. También he tenido los invernaderos, he plantado plantas, pero se sueltan las cabras una vez y como son muchos, uy, son como unas pirañas y hoy tenía un romero grande, lindo, hermoso y se arrancaban de repente, pero eran unas Estoy de pocas acuerdo. Ah, y se secó ahora. mm.
Y con las gallinas también, yo tenía un invernadero, pero lo cerraba. Cuando soltaba las gallinas, lo cerraba. Entonces no podían meterse adentro. Y en la noche, toda la noche lo tenía abierto, porque en la noche se encierran las gallinas. Y Claro, hace como 2 años hubo un temporal muy grande y también el invernadero ya lo había arreglado varias veces, cambiando el plástico y todo, y los postes y todo eso. Y ahora no tengo invernadero. Y yo dije, bueno, pero igual hay acelga, hay perejil, hay, no sé, habían algunas cosas que, y las gallinas, todo se lo comieron, todo, todo. Entonces ahora no tengo huerta, solo tengo frutales, arbustos, frambuesas, árboles frutales y estoy en espera de un invernadero de 80 metros cuadrados, pero ya no de plástico, sino de mejor material para tener, claro, para cerrarlo bien. porque yo tenía ahí mis tomates cherry, rúcula, lechuga, pepino, no sé, muchas cosas que uno puede tener, pero eso sí, no es muy compatible animales con las plantas, con las verduras, con las Sí. frutas. Yo tengo, yo tengo una historia con una cabrita, la historia que tengo, que yo tengo unos amigos que viven en el norte, cerca de Conbarbalá, que se da mucho, mucha gente que tiene cabras ahí, Sí. es el lugar de queso de cabra. Y veníamos con el papá de mis hijos y mis hijos pequeños, veníamos de vuelta y de pronto vemos, me acuerdo primero, cruzar un zorro por el camino Ah, y sí. luego unos jotes. Y yo dije, hay algo. Y paramos al lado de un paradero y había un cabrito bebé, Oh, tan lindo, que lo habían dejado solo porque tenía así, una cosita así, cactus, con unas púas muy grandes clavadas por dentro del pie, de la patita. ah, Entonces seguramente la mamá lo trató de hacer caminar y no pudo y lo abandonaron. ah. Así que lo agarramos, lo metimos en el auto y Ah, claro, lo lo trajimos salvaron. aquí. Sí, lo salvamos, pero tuvimos como 3 días con él y claro, y para mí lo más importante es el jardín. Y yo veía en el Sí. norte cómo las cabritas se lo comen todo. Entonces, y era difícil. Así que finalmente se lo regalamos a una gente que vive aquí como en camino, como en la Cuesta de la Dormida. Encontramos a alguien, una señora, no sé qué habrán hecho con el cabrito, seguramente se lo comen, sí, para eso la gente lo Sí, cría. Pero sí. aquí no me imagino cabritos porque No, es a muy mí me gustan difícil, es mucho las difícil. flores, no, se lo comen Sí, todo. es difícil. Yo lucho aquí y es como, porque está muy cerca, pero si las personas no, el error es humano muchas veces, que alguien se Mm, olvida de cerrar la puerta. Entonces sí. y llegan todos al jardín y yo estoy tratando de hacer una retonda hermosa ahí con los arbolitos y de repente las veo y yo salgo corriendo para afuera con calcetines como sea y grito. Y todos me dicen, pero si me ven creen que estoy loca, pero yo grito y ahí me escuchan y van corriendo todos a la puerta porque la puerta está abierta y todos van de vuelta. Y después quedo de Ah, repente medio afónica. Sí. qué cosa. Sí. Sí, Y sí, el tema, yo tengo una amiga también en el sur, me contaba cerca de Villarrica, que se había forzado y había logrado tener alcachofas. sí, yo Estaba también feliz con tengo sus alcachofas. alcachofas, pero eso es lo poco que no se lo comen tanto. Sí, pero a mí me contó de que ella estaba feliz y un día va a ver sus alcachofas y había un buey así, Ah, ¡pum!, comiendo, se comió mm, todas las alcachofas y ella lloraba, le pegaba con palos, sí. lo empujaba, no hubo caso, el buey no Ah, se movió un centímetro hasta que se acabó mm. todas sus alcachofas. Y sí, pues te acuerdas que te mandé es un video que se ha hecho viral, un audio de una persona diciendo, quiero una parcela. Sí, Todo lo que significa el trabajo, las sí, locuras dentro de lo que es la tierra y los animales. Yo me imagino los animales. sí, Ay, me vuelvo loca con cabritos. a mí, a propósito de las alcachofas, a mí también una vez de repente veo la planta de alcachofa así como todo como tijereteado, así como, y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue eso? Y fueron los gansos. Los gansos también atacan de repente las plantas y los arbolitos, y uno cree, ah, los gansos no, solo comen pasto y también. Y antes, muy antes, teníamos un caballo.
Y ahí fue siempre el caballo también, pues se plantaba un arbolito nuevo, unas flores y fue el caballo. ¿Y qué Mm. más también son muy de los pavos que vuelan a comerse los frutos, la fruta, sí. También las, sobre todo les gustan las grosellas. ¿Conoces las grosellas? Que Sí, son sí, esa verde con espina, sí. ya. Y sí, no, los animales, además, como a mí me pasa que tengo cabras, por ejemplo, la más longeva que tengo en este momento tiene 12 años. Sí, doce años. Y tengo otra que es un poco menor, más joven, no sé, 10 años, pero son como de las viejitas. Y eso yo ya no las vendo porque son como del inventario y, pero después cuando se enferman, por ejemplo, y uno no tiene, hay que estarlos cuidando y uno igual las quiere, pero sí, prefiero no venderlas a esa edad porque además no se acostumbrarían en otra parte. Tendría que ser algo Claro. muy especial, como una persona que quiere una cabra y la trata como una mascota. Ahí estaría quizás feliz la cabra, pero em, llevarla como sola a una parte donde va a estar encerrada y solo le dan la comida, no, los animales también necesitan su compañía y es como que la sacan de su hábitat donde nació, donde vivió, donde están sus hijas, sus hermanas, no sé, sus amigas y todo tienen una relación. Y entonces, cuando yo vendo cabras, siempre vendo como las chicas y dejo también para mí y como de un año, 2 años, pero no más, no mayor que eso. ¿Cuántas cabras tienes? En este momento, con todas las adultas, son 27 y hay 12 hembritas nuevas y en total 4 machos. Oh, Sí, son 4 machos, tremendas. pero dos nuevos y dos mayores. O sea, uno Bueno, de un año. el otro día me contaste sobre que te tocó faenar, ¿no? Algo así, ¿me contaste? Ah, sí, Oh. sí, Sí, porque fue, porque es difícil la experiencia porque una cosa en la naturaleza sí, humana original es ir a cazar un mm, animal que uno no tiene un cariño, mm, pero el criarlos y sí. tener que sacrificarlo para comérselo debe ser súper difícil. Mira, a mí No, me yo no me pasa, lo por imagino. ejemplo, con los gallos nuevos, no tengo como, no es lo mismo porque los Mm, identifico, los gallos nuevos, pero ellos siempre se ponen a pelear con los gallos mayores y ahí uno muchas veces sale muerto o le sacan los ojos, entonces al final se muere apenado y sufriendo. Entonces uno ahí mejor carnearlo antes de que se produce esa pelea. Pero con los cabritos, sí, yo los vendo muy chiquititos, entonces para que otras personas los críen para mascota o para el fin que ellos lo quieren, pero no me dejan a mí con esta responsabilidad. Pero de repente pasa en un año que no sé, que quedan dos, por ejemplo, dos machitos que son castrados, que tienen como no son elegidos para que sean reproductores, sino son elegidos para mascota o carne, porque también hoy en día se pueden usar para trasladar, por ejemplo, son especiales para trasladar equipaje si uno hace un trekking. Uno le puede poner igual como se le ya. colocaba la mula, se le pone Sí, una sí, cabra y es muy móvil, muy hábil así para subir y no puede llevar tanta carga, pero igual puede llevar y puede comer el pasto que hay al lado del camino. Entonces, o la gente lo tiene para mascota porque también le sirve para ayudar a cortar el pasto, porque claro, eso te... porque hay mucha gente que se ha venido a vivir a parcelas y tienen 500, así como 5.000 metros cuadrados y tienen mucho pasto y al final hay que cortarlo y qué hago con el pasto y así como que el animal lo come y lo mantiene también así cortado. Pero entonces nos quedó un cabrito y como que yo ya me había encariñado también con él y ya tenía un año
después me lo querían comprar y para ese fin, y yo dije, no, 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 no está para la venta porque me dio pena. Después de nuevo pasó el tiempo y después también uno dice que el espacio, porque él está comiendo y quita el espacio. Entonces yo dije, a mejor hacemos como un acto, casi como lo vamos a sacrificar para celebrar la amistad y la vida y como hacerlo con, así consciente, consciente. Y bueno, yo no Ujú. participé ahí porque no quise, pero después cuando lo llevamos donde unos amigos, una parte, y se hizo el asado y yo también dije, no, tal vez no, yo no voy a comer porque, pero me acordé cuando, no sé, 20 años atrás o 25 años atrás, habían esos asados al palo en la cordillera y realmente muy bueno. Así que igual comí. Y la otra mitad también la ocupamos para una visita de unos agricultores que me vinieron a visitar y también pudieron probar. Lo hicimos al Oye, horno. pero cabrito no. ¿Cómo fue que te decidiste a tener cabrito? Porque en el Cajón del Ah, Maipo también ¿cómo? Eso fue porque yo cuando llegué al Cojón del Maipo, yo conocí un chileno y me enamoré de él y él justo estaba haciendo un trabajo de antropología en la cordillera sobre los ¿Ya? cabreros en la cordillera. Entonces, yo ahí lo conocí cuando él bajó de la cordillera y yo le dije, yo había llegado como 6 meses a Chile, como 6 meses después de haber llegado a Chile. Y él me cuenta eso, que estaba con las cabras y él tenía un caballo también. Y me pregunta de repente si a mí me gustaría tener cabras. Y yo le dije, como que ni lo pensé, le dije sí, claro, no, no, no. Dije sí, me encantan los animales. Y ahí empezamos a tener cabras, pero en la cordillera, como la gente que va 3 veces al año, uno cambia de lugar porque uno se instala con una carpa o de repente hay un refugio, no hay Claro. electricidad, se saca la leche a mano y cuando ya, por ejemplo, en marzo ya había que bajar porque ya empezaba a nevar de repente, entonces ahí bajamos a la invernada y se quedaba uno en el invierno abajo, después en primavera, septiembre uno subía como al intermedio, ahí parían las cabras, tenían sus hijos, ahí teníamos que cuidarlo de los jotes, me acuerdo que volaban los jotes arriba y nosotros teníamos las cabras abajo, porque no queríamos que vayan a tener sus hijos lejos en el cerro, porque ahí llegaba el zorro. Nos Sí. pasó, como no sabíamos tampoco tanto, la primera cabra, que me acuerdo incluso se llamaba la Mariela, llegó de vuelta y balaba como buscando a su hijo y se notaba que había parido y no estaba el hijo o los dos, no sabemos cuánto tenía y después nos tomó a nosotros como sus hijos, porque nosotros le sacamos la leche. Ah, Entonces ahí nos cuidamos las cabras que paren cerca de nuestro refugio y estaban volando de repente, me acuerdo, muy cerca los jotes, pero muy cerca, y yo miraba para arriba y yo tampoco no sabía cómo, qué hacer en esa situación, y solo también como que le pegué un grito y también le tiré una piedra. Y sí, y yo tenía a mi hija, era un bebé, yo me fui, la primera vez tenía ella 18 días cuando fui a la cordillera con ella y me quedé arriba mm, con ella. Y después tenía en esa parte donde fue la parte de los jotes, ella tenía como un año, recién había empezado ya a caminar y gateaba, porque gateaba, y yo siempre pensaba, pero ¿será peligroso? Si un jote ve ahí gateando un bebé, ¿la puede tomar? Así como se lo lleva. Le pregunté yo a mi ex marido y me dijo, no, y yo, no, no, no se lleva, no se lo lleva. Y yo dije, no.
Yo creo que sí, porque no sé, lo pueden confundir con un perro, con algo, así que no, yo no la dejaba ahí Claro. Pues si se lleva pateando. un cabrito, si se lleva un cabrito recién Claro, nacido, un bebé chiquitito, sí, sí. Sí, los jotes son grandes. Los jotes en México le llaman sopilote. No ah, sé, aquí en sí, el resto de América, sí, son sopilote, sopilote. Sopilote con Z. ya, sí, Sí, no sé, son carroñeros grandes, son como un cóndor chiquito, pero no tan sí, chiquito. a mí Los no me jotes, gustan, o sea, igual son importantes para el ecosistema, acá también hay, acá de repente se sí, ven, pues, están por todos lados. Están por sí, todos lados. nosotros colindamos con la línea de tren por un lado, y de repente se ven también volando, pero es porque algún animal, al otro lado también hay un campo de vacas, entonces se tiene que haber muerto algún animal y ellos limpian, Sí, pues. Bueno, yo aprendí cuando viví en México, jovencita, se me ocurrió, un día se me rompió un canasto ¿ya? tejido. Y para botarlo me doy cuenta que al sacarlo es que se desarman los circulitos y veo que son unos circulitos perfectos y digo, "Ah, esto es como los atrapasueños de los indios, Sí, estoy hablando de 30 años atrás". Entonces agarré unas cuerditas y empecé a tejerlo inventando, ¿no? Y ahí empecé a hacer atrapasueños, ya. pero bueno, y les ponía piedrita, qué sé yo, pero quería colgarle plumas. Y las plumas que empecé a encontrar principalmente eran de jote. Y ahí me di cuenta, bueno, en mis voladas, ¿no? Dije, bueno, porque la gente le pone plumas bonitas, pero Sí, ¿cuál es la idea blanca. de un atrapasueño? El atrapasueño lo pone como primero como para protegerte, para Sí, sí, limpiarte. yo, Entonces yo dije, también tengo un atrapasueños, sí. claro, yo Uso, decía, bueno, los jotes son carroñeros. Los carroñeros no son asesinos, no matan. no. Cumplen una Ah, sí, función súper linda de limpieza, ¿no? Que transmutan lo viejo en nutrición. Entonces se me ocurrió hacer atrapasueños con plumas de jote. Y me acuerdo que en Guatemala, en el lago de Atitlán, encontré un árbol de mango enorme que se llenaba de jotes. Y yo la loca, porque la gente allá le daba asco los jotes, los sí. sopilotes. Y yo me metía debajo del árbol de mango y para mí era un tesoro, sacaba plumas y plumas y plumas. Y claro, para mí ¿Cómo le siempre significó sacaba eso. las plumas vivos? No, no, del suelo, si No, estaba lleno de que se debajo del caían, árbol, ya. sí, se les cae. No, si una vez se me ocurrió sacarle una pluma a un como papagayo le llaman aquí, Mm. las guacamayas. Habían unas guacamayas encerradas y un amigo, yo le digo, ¿y esa pluma dónde sacaste una guacamaya? Aquí tienen. Y, y yo fui a buscar plumas de guacamaya, ¿no? Aquí un tiempo que anduve así. Tenía 27 años, 28 años, andaba buscando plumas de todo para ponérselo al otro pasueño. Así que me encontré con una vez una guacamaya soltó una pluma, la tenía machucada y la Mm. tiré, me acuerdo, la jalé. Y me dice, "Guau". Andaba así, eran como mis tesoros, ¿no? Pero lo bonito que tienen esos pájaros es eso, que transmutan, no son cazadores, Sí, sino que son pero carroñeros. Por eso, sí, pero sí también pueden ser asesinos con los animales débiles, con los, ya, con los que de repente hay, por ejemplo, habían vacas, también había otra persona que arrendaba el cerro para tener ganado, engordaban el ganado y después lo bajaban. Y una vez vimos algo de lejos con esos, ¿cómo se llaman binoculares. esto? Sí, y vimos un lojote como atacando a un ternerito, que a veces la vaca abandona el ternerito porque es nueva o por alguna razón Mm, y ahí los atacan, sí. Y O sea, ahí se en el atacan a fondo los las animales matan, después los moribundos. matan, sí. Claro. Oye, pregunta también, y bueno, originalmente, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Bavaria, en Alemania, cerca de Múnich. Sí. Ya. ¿Y qué te hizo venirte para acá tan lejos? Porque, o sea, yo primero no sé si eso tenga que ver porque cuando yo tenía un mes de edad también mi madre me llevó a vivir a otro país porque mi padre estaba trabajando allá porque Ajá. ganaba el doble que en Alemania. Entonces, él era ingeniero de camino y trabajaba en Arabia Saudita y para hacer la casa.
Entonces ujú, tenía el sitio y él era como un sacrificio de él por 5 años ir a vivir a otro país y mi mamá me llevó cuando yo tenía un mes. Sí. Entonces yo en mis primeros 6 años yo viví en otro país, en otra cultura, todo, claro, muy en la casa también. Y volvimos a Alemania cuando yo entré a primero básico. ya, Y y después como que, bueno, al final a mí me pasó algo cuando tenía 18 años, que 18 casi 19 tenía mi primer pololo, mi primer amor, él se murió. Entonces yo justo iba a entrar a estudiar de nuevo la educación de párvulo. Y yo era justo como un mes antes, en agosto, y yo dije, ya, no, no puedo ahora estudiar, imposible. Entonces, ¿dónde me voy? Y primero quería irme a Grecia como un au pair, que son como los que van a trabajar a una casa de una familia griega y yo le enseño a los niños alemán. ya, Y mi madre estaba, justo en ese tiempo, estaba en Israel con un grupo de jóvenes de la iglesia católica y cuando pasó lo de mi pololo y cuando ella vuelve, yo le cuento que yo pienso que me voy a ir a Grecia porque no puedo a ahora Grecia. estar, no puedo estudiar, no puedo pensar en estudiar. Y mi mamá me dice, pero porque justo ella estaba en Israel, en un kibutz, y me dice, pero ¿y por qué no vas a Israel a hacer voluntariado? Y ahí yo, en ese tiempo, yo leía solamente libros que tienen de espiritualidad, de la muerte, todo lo que tenga que ver con la vida después. Entonces yo dije, ah, sí, interesante también ir a donde vivió Jesús. Entonces cambié mi plan y dije, ya, me voy a Israel. Y cuando yo estaba en Israel, habían jóvenes de todo el mundo, de todos los países, muchos países. Y a mí lo que mejor me caían, que mejor los encontraba tan simpático, alegre, eran toda la gente de Sudamérica. Ya, Entonces, y yo no sabía hablar español, o sea, ahí se hablaba inglés. Ellos igual hablaban inglés. Entonces ahí primero me invitaron a, después pasó el año, yo volví a Alemania y, y después me invitaron a Argentina por 3 meses y yo dije, em, ya, es que ahí cuando yo volví a estudiar, lo único que quería volver, o sea, quería irme a Sudamérica, quería conocer Sudamérica, eso. ujú, Entonces decidí de que no termino de estudiar y me voy a Sudamérica, a conocer Sudamérica y después me vuelvo a Israel. Ese era como mi plan. Y estaba primero en Argentina y de ahí tenía tres diferentes direcciones donde llegar, Venezuela, Bolivia o Chile. Y al final me decidí, estaba a punto de irme a Venezuela en un vuelo, pero después dije, ya mejor veo primero Chile, que está más cerca de Argentina, y me vine en bus y por Mendoza y llegué a Chile y me gustó al tiro Chile, me gustó la gente, me gustó el país. Y ahí llegué al Cajón del Maipo, ahí llegué al Valle de Elqui primero. Ese fue mi ya. contacto, ir al Valle de Elqui, a la comunidad de la hermana Gladys en Sí, sí, Cochihuasi. sí. ¿Sí? Qué lindo. Ahí llegué, Ya, como voluntaria. Y ya, tampoco tenían luz y era una comunidad vegana. Claro, mi madre estaba asustada porque pensó que yo estaba en una secta, porque y no había en ese tiempo, no había, es en el año 91 octubre sí, pues. 91 no había, no había en internet. O sea, o No, había pues internet, todavía no, pues no. no había nada de, había que ir a llamar a una ciudad, a una cabina telefónica que valía muy caro para avisar o escribir cartas. Eso es lo que, Habían separado Cochihuá en esa época, sabía que para ir a Piscoel que había que caminar prácticamente, rara vez encontraba
no sé si había una micro de vez en cuando, pero yo me acuerdo Ah, haber sí, caminado, había que caminar. Sí, había que nosotros, yo me caminar, acuerdo, caminábamos mucho. sí. Era como una caminata y pasamos al lado de unos nísperos, ahí conocí los nísperos y para ir a Vicuña creo que había una micro y ahí sentí mi Sí. primer temblor en la plaza en Vicuña, sí, primer temblor. Y nunca había sentido eso en mi vida. Y yo como típica, no sé, las turistas así, que así como que bacán, un temblor, no estás como consciente lo Sí. peligroso que es o que puede ser un terremoto. No estaba dentro de mis experiencias eso. Entonces, el primero tuyo fue el 2010 como terremoto, sí, pues. Ah, sí, en 2010 sí, aquí estuvimos con mis hijos y yo me acuerdo, sí, me acuerdo muy bien de eso. Estuvimos sin luz, sin agua, sin teléfono y claro, el otro día era en febrero y mis hijos todos tuvimos que sacar la leche a mano y hacer queso porque no había refrigeración tampoco. Así que uno Claro, al final igual se lo tiene que arreglar. Oye, y se qué nos va a interesante. terminar pronto el tiempo. Sí. Ya, pues, bueno, ni siquiera hicimos una introducción. Nos No, pusimos a hablar de una. sí. Bueno, la idea es juntarnos de vez en cuando y hablar de experiencias, de tu experiencia como mujer de campo es súper interesante porque es de granja completa. Lo que Mm, yo tengo para contar es más como, es más parecido a como la idea de un monje en la naturaleza, porque es muy silencioso, es muy del árbol, es mm, otro tema, con la fruta, con las sí. aves, con, con los pájaros, con el silencio. eh, Mucho lo que yo tengo experiencias más cercano al paisajismo, a Qué lo que le lindo. llaman en general bosque. eh, Mm, bueno, esto donde yo vivo hace 20 años es un bosque, tiene bosque nativo, pero principalmente es un jardín frutal ujú, y floral. Entonces, qué en lindo. septiembre esto La es época para venir a más hacerse linda. terapia. Sí. Sí, sí. Sí, sí, a veces se lidia con el calor, que es muy seco, pero en invierno y sobre todo de agosto a principios de noviembre, uno dice, Mm, vale todo por la sí. belleza de la cantidad de flores y frutas. Mm. Es, El es muy olor bonito, también debe ser muy muy rico. bueno, el olor, el aroma. Sí, sí. Y mucha gente viene para acá y cuando entra me dice, oye, esto es como otra realidad, o se sienten Mm, como un golpe de aire, de oxígeno, de mm. frío, que tú Como una sales a la isla, calle y no, no es lo mismo. una Sí, isla. en, O un es como, microclima. Un es un microclima. microclima. Sí. Sí, Qué hice un tiempo bonito. Sí. que yo hacía almuerzo y venía gente a almorzar, mujeres de Sí. acá, señoras, y me decían, oye, pero este lugar yo no lo conocía, pero esto es como un oasis. No, nosotros le Mm, pusimos santuario porque es un santuario de aves. Por aquí hemos visto en los libros de las aves de Chile, aquí pasan así casi todas, el 85-90% de las aves que encuentras en un libro de qué aves de Chile lindo. pasan por aquí. Qué Es muy bonito. bonito. Y son historias como de esas, ¿no? Mm, Que muy meditativo, mucha paciencia, mm, eh, y es súper terapéutico. mm. Bueno, la idea es que cuando tú tengas tiempo, porque eres tú la que vive con Sí, más rodeada de más seres y sí. con más ocupación, poder conversar de esto como compartir la experiencia principalmente. Yo creo que no es mucho más que las anécdotas, el que después podamos profundizar de las cosas dificultosas, de lo que ha Mm, significado, de lo que, cómo vale la pena también esforzarse por vivir mm. fuera de la ciudad. Como los pros y los contra, porque siempre Claro, todo es así, todo tiene su pro y contra, y qué es lo difícil, porque sí, a veces uno también se cansa, también, pero eso sí, será en otra conversación. en otra conversación. Bueno, Bueno, ha sido un gusto para conocernos más que nada. sí, sí, bueno, Sí, Elfa, hace rato que, sí, ya pues, ya que sí, esté pues hace muy rato que bien, queríamos sincronizarnos, estuvo sí, difícil, qué bueno pero que funcionó. pudiste, que tuviste Sí, tiempo.
Bueno, Sí. ya que estés muy bien. Bueno, pues un gusto. Chao. Estamos hablando pronto. Chao, Ya, chao. gracias. Chao.